Avanzando con todas las grandes importantes informaciones otra vez. Yo soy Fede Loco Noticia, tu fuente de noticias sin filtro. Suscríbete para no perderte absolutamente nada. Comenta tus opiniones y comparte la verdad con todos. Únete ahora y sé parte de la revolución informativa. Así que comenzamos con lo primero. Rafael Correa, la marioneta del chavismo, declara guerra a Noboa desde su exilio dorado. El prófugo de la justicia Rafael Correa ha lanzado una amenaza contra el presidente Daniel Noboa, jurando que se vengará y que restaurará el comunismo en Ecuador. El expresidente socialista ecuatoriano, a quien la justicia lo asocia con el crimen organizado y que se refugió en Bélgica para escapar de la prisión, ha vuelto a mostrar su verdadera cara, la de un fiel discípulo del chavismo que desde su exilio lanza dardos venenosos contra el presidente Daniel Noboa. En una reciente entrevista, Correa, con el descaro que lo caracteriza, afirmó que Ecuador está destrozado y prometió una lucha frontal contra Noboa, quien arrasó en las elecciones del 13 de abril del año 2025. Un aplastante 55.63% de los votos, así que humillando a la candidata correísta Luisa González, que apenas alcanzó el 44.37%. Este resultado no solo enterró la esperanza del correísmo, sino que expuso el rechazo de los ecuatorianos a un proyecto político que huele a Caracas. Con Nicolás Maduro, el tirano venezolano, como su principal mentor, Correa, incapaz de digerir la derrota, gritó fraude monstruoso. Así que Correa, incapaz de aceptar la derrota, gritó fraude monstruoso y exigió reabrir las urnas. Pero su llanto cayó en oídos sordos. Observadores internacionales como la Organización de Estados Americanos, la OEA y el Parlasur confirmaron la limpieza del proceso electoral, dejando el exmandatario como un mal perdedor que se aferra a la narrativa del chavismo de victimización. Así que desde Bélgica, donde vive comandantemente, mientras Ecuador lidia con la secuela de su gobierno, Correa despotricó, así que contra la alianza de Noboa con Estados Unidos, calificándola de insulto a la soberanía. Así que habló del acuerdo con Eric Prince, fundador de Blackwater, para combatir el narcotráfico y del plan para reabrir las bases militares estadounidenses, medidas que Noboa impulsa para desmantelar el narcoestado que floreció bajo el correísmo. Así que no resolverán la inseguridad destrozando el Estado de Derecho, ladró Correa, olvidando que fue él quien, al cerrar la base de Manta en 2019, abrió las puertas al crimen organizado siguiendo el guión del chavismo que tanto admira. Así que ojo con estas grandes informaciones que están pasando. El correísmo es un calco del modelo chavista, está en caída libre. El correísmo es un calco del modelo chavista que destruyó Venezuela, así que está en caída libre. 3 derrotas electorales consecutivas, 2021, 2023 y 2025, han fracturado su movimiento. Así que figura como Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y Marcela Acuña, prefecta de Guayas, reconocieron la victoria de Noboa diciendo: si el pueblo eligió, hay que respetarlo. Esta deserción pública revela que incluso los suyos ven a Correa como un lastre, un eco de Hugo Chávez que promete prosperidad mientras siembra caos. Así es en su condena de 8 años por cohecho en el caso de soborno, donde se probó que su gobierno recibió sobornos millonarios para financiar campañas. Lo tiene acorralado, pero como buen aliado de Maduro, Correa se pinta como víctima de una persecución política, un truco sacado del manual chavista para evadir responsabilidades. Así que Rafael Correa gobernó Ecuador 2007-2017, una década en la que se vendió como el salvador de los pobres, pero dejó un país fracturado y endeudado en manos del narcotráfico. Su gobierno fue un espejo del chavismo: control de medios, persecuciones a opositores y un culto a su personalidad que aún envenena la política ecuatoriana. Inspirado por Hugo Chávez y su amigo y mentor, Correa despilfarró el boom petrolero en proyectos faraonórgicos como en la refinería del Pacífico, que costó más de $1.200 millones y nunca se construyó. En el año 2017, tras dejar el poder, se instaló en Bélgica, el país de su esposa. En el año 2020 fue condenado por el caso soborno, donde se demostró que empresas como Odebrecht pagaron sobornos a cambio de contrato. Junto a su ex vicepresidente Jorge Glass, también preso, enfrentó múltiples investigaciones por corrupción, como el caso de Arroz Verde,
temiendo la cárcel, pidió asilo en Bélgica en 2022, donde sigue manejando a la Revolución Ciudadana como un títere de Maduro, atacando a Noboa y soñando con un regreso que los ecuatorianos rechazan. Así que la relación de Correa con el chavismo no es un secreto. Durante su gobierno, Ecuador se convirtió en un aliado clave de Venezuela, integrándose en el ALBA y adoptando políticas antiestadounidenses que debilitaron la lucha contra el narcotráfico. Correa defendió públicamente a Chávez y tras su muerte a Maduro, incluso a los peores momentos de la crisis venezolana. En enero de 2025, en el programa El Cabezazo, Correa reconoció a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, ignorando las denuncias del fraude electoral del 2024 y el rechazo de la comunidad internacional. Así que este respaldo no es casual. Noboa ha denunciado que miembros del correísmo reciben pagos directos del régimen de Maduro, una acusación que refuerza la percepción de que la revolución ciudadana es una intención del chavismo en Ecuador. Como en Venezuela, Correa usó el clientelismo y el control institucional para perpetuarse y su oposición a las bases estadounidenses en Manta. Así que fue un guiño a Caracas que permitió a los carteles operar con impunidad. Noboa besó el legado chavista de Correa, mientras Correa llora desde Bélgica. Daniel Noboa está deshaciendo el daño chavista en Ecuador, así que su decreto del año 2024, que declaró un conflicto armado interno contra 22 bandas criminales, ha golpeado a grupos como los Choneros y los Lobos, responsables de miles de asesinatos. Noboa, con el respaldo de Estados Unidos, ha traído al Comando Sur, liderado por el general Laura Richardson y expertos antinarcóticos, para fortalecer la inteligencia. Además, su plan de construir cárceles de máxima seguridad, inspirado en Bukele, apunta a romper el control de las mafias en las prisiones, un problema que creció bajo Correa. Estas medidas han puesto al correísmo contra las cuerdas, pues su narrativa de soberanía se desmorona frente a los resultados de Noboa. Así que han reducido los homicidios en un 20% desde 2023. El correísmo no se rinde, pero su credibilidad se desvanece. El correísmo, sin embargo, no se rinde. Luisa González, la candidata de Correa, insiste en un supuesto fraude, pero su credibilidad se desvanece. Incluso analistas cercanos a la Revolución Ciudadana admiten que revertir la ventaja de Noboa a más de 1 millón de votos es imposible sin prueba. La Unión Europea y otros organismos han validado las elecciones, dejando a Correa y González como eco de las tácticas chavistas de deslegitimar procesos democráticos. En redes sociales, los ecuatorianos se burlan de Correa diciendo que vive como un gato, 2 celulares, mientras Noboa consolida su liderazgo. Así que el correísmo carga con un pasado oscuro que lo vincula al crimen organizado. El caso Metástasis reveló cómo los carteles infiltraron el sistema judicial durante el gobierno de Correa, y la condena de Jorge Glass por corrupción refuerza estas acusaciones. Más grave aún es la sombra del asesinato de Fernando Villavicencio en 2023, un candidato presidencial que denunció los nexos del correísmo con el narcotráfico. Aunque se atribuyó el crimen a los Lobos, filtraciones recientes sugieren que la fiscal Diana Salazar ocultó información para dañar al correísmo, avivando sospecha de que Correa, si no ordenó el asesinato, se benefició del silencio de Villavicencio, su feroz crítico. Así que estas revelaciones pintan a la Revolución Ciudadana como un narcopartido, un estigma que aleja a los votantes y fortalece a Noboa. Rafael Correa es más que un exiliado nostálgico, es una pieza clave que en el rompecabezas chavista que amenaza a América Latina. Su obsesión por volver al poder lo lleva a imitar a Maduro, desestabilizar desde afuera, acusar fraude inexistente y aliarse con las fuerzas más oscuras. Su vínculo con el chavismo es una hermandad ideológica y financiera, con denuncias de pago de Caracas a sus movimientos. Además, documentos del computador de Raúl Reyes revelaron reuniones de Correa con la FARC, sugiriendo que su gobierno toleró a las guerrillas colombianas a cambio de apoyo político. Este pasado lo conecta con el narcotráfico, que creció exponencialmente en Ecuador durante su mandato. La alianza, las tropas estadounidenses y la inteligencia del Comando Sur están desmantelando las redes de narcotráfico que prosperaron bajo Correa, debilitando los carteles que financian a Maduro y a las guerrillas colombianas. En Colombia, el avance de Noboa corta las rutas de cocaína, afectando al ELN y las disidencias de la FARC. En Venezuela, el régimen de Maduro pierde un aliado clave en su cruzada anti-yanqui, quedando más aislado
La derecha latinoamericana con Noboa, Milei y Bukele están ganando terreno y cada terreno del correísmo es un revés para el jeje chavista. Así que Correa pretende sembrar caos en Ecuador, esperando que la crisis económica y la violencia lo catapulten de regreso, pero su plan se desmorona. Los ecuatorianos hartos del chavismo respaldan a Noboa y Estados Unidos con Trump de aliado aseguran que el correísmo no resurja. Así que la reelección de Noboa con un mandato hasta el 2029 garantiza que Correa seguirá gritando desde Bélgica mientras su sueño de poder se desvanece. Así que Correa, del títere del chavismo, es un peligro para Ecuador y la región, y su lucha frontal contra Noboa es un intento desesperado para revivir un proyecto que huele a corrupción, narcotráfico y autoritarismo. La victoria de Noboa, respaldada por Estados Unidos, muestra que los ecuatorianos rechazan el modelo venezolano que Correa representa, mientras él se lamenta en Bélgica. Noboa limpia el desastre chavista y Venezuela que sufre bajo Maduro ve en Ecuador un ejemplo de resistencia. El correísmo agoniza y con él el sueño de una nueva Caracas en el Pacífico. Así que gracias por sintonizar al canal de Yo Soy Fede Loco Noticias. No olvides suscribirte para más verdades sin censura. Deja tu comentario y comparte nuestras noticias. Vuelve pronto porque aquí la información nunca se detiene. Hasta la próxima. Sigamos informados. Hasta pronto.